Para Raúl, Sevilla es un sitio muy importante porque aquí además tuvo como 2 tardes míticas en su carrera como torero, ¿no? En el 96 y en el 97. Yo no sé si tú pudiste presenciar alguna de esas corridas. No en la plaza, pues yo estaba a otro lado también, pero sí en la tele. En la tele las vi las 2, por supuesto. Y la verdad que la tarde de la Puerta del Príncipe, pues eso, esa le digo, ahí me has ganado. ¿Qué tenía de especial esa tarde para que fuera tan histórica y tan icónica? Pues mira, era una tarde que a priori era una corrida dura. Cambiaron la corrida y se quitaron del cartel pues los 2 toreros que venían en esa tarde conmigo, y Pepín y él fueron los que torearon, y fue, yo creo que la corrida de la feria, y fue un gran éxito, y fue donde él salió por la Puerta del Príncipe. Quería agradecer a Miguel el detalle que había tenido de amigo, de torero y de hombre, de haber seguido para adelante con la corrida con nosotros, ¿no? Y que yo pudiera estar con él en ese momento y toreando esa tarde, pues para mí fue la recordaré mientras viva, claro. Para los que no entendemos mucho de toros, salir a hombros es como el momento más prestigioso. Salir a hombros por la Puerta del Príncipe es, pues imagínate que eres cura y te dan el Santo Grial. Pues abrir la Puerta del Príncipe supera eso. Claro, es que te den un Oscar, ¿no? Como actor un poco, ¿no? Más. Muchísimo más. Muchísimo claro, tío, me lo estabas comparando con algo ya que tiene que ver con algo muy espiritual incluso. Mucho más espiritual, mucho más terrenal, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros nos jugamos la vida y nuestros sueños los pagamos con sangre. De hecho, hacía más de 40 años que no la abría un torero que no fuera andaluz, ¿no? Que fue Luis Miguel Dominguín, anteriormente a mí, ¿no? Y yo es algo que no me había atrevido ni a soñar, pero no sé, desde que hice el paseillo yo tenía unas sensaciones especiales, ¿no? Yo me había preparado mucho, le había dedicado 24 horas al día de mi preparación a Sevilla y yo sabía que iba a pasar algo importante y pasó. La recuerdo perfectamente. Entre otras cosas, primero salir por la Puerta del Príncipe es muy difícil, casi imposible. Hay grandiosas figuras del toreo históricas que no la han podido abrir. Pero no solamente ya haberla abierto Raúl como pudo abrir la Puerta del Príncipe, que fue un privilegio, una ilusión además para todo el mundo. Sobre todo porque todo el mundo se alegraba de esa Puerta del Príncipe, que es bonito, ¿no? Porque la gente, una de las cosas, la felicidad más grande que puede sentir un torero, una persona, es que además la gente se alegre con tu triunfo. Para un torero es lo máximo, ¿no? Junto con una salida por la Puerta Grande de Madrid. Entiendo que Raúl lo viviría como un sueño cumplido. Y también con el miedo que acarrea una vez que los consigue, ¿no? Que esa exigencia, ese listón que uno mismo se marca. ¿Crees que igual fue una de esas tardes la tarde más brillante de tu trayectoria? Sevilla me cambió la vida, ¿no? Tanto ese año como al año siguiente, la faena al toro veraniego de Victorino, creo que cambiaron mi vida, ¿no? Una porque me puso de repente en el panorama de actualidad taurina absoluta y con contratos para todas las ferias, y la del año siguiente porque bueno, por la calidad y por la repercusión que tuvo, creo que me dio el espaldarazo definitivo para ubicarme en la profesión, ¿no? Largas series, el toro lleva los hocico por el suelo, señores, pero el dato es que lo está abordando, Sí, señor. Ahí hay un toro y un torero. Fíjate que yo, de las faenas más importantes y mejores que he visto en mi vida, fue la de Raúl en Sevilla. O sea, te lo estoy contando aquí ahora porque estamos aquí hablando de él, pero la cuento en muchísimos sitios. Fue una faena grandiosa, con una pureza, con una forma de interpretar el toreo, algo extraordinario, algo único. Para mí, de las faenas que yo recuerdo en mi vida, que yo he visto más, digamos, con más fuerza y con más pureza, fue la de Raúl de Sevilla, sin duda alguna. A mí me llama mucho la atención que la gente lo sigue parando por veraniego.
y muchísima gente le dice, o estuve en la plaza, o he visto el vídeo, o entonces me impacta que una faena, que es verdad que está en vídeo, entonces tiene muchísima más repercusión, pero es que la gente lo sigue parando a día de hoy y hace, no sé, 20, 25 años. El mismo Victorino Martín dijo que él creía que había sido la vez que mejor habían toreado un toro de su ganadería. Un animal bajo de cruz, bien armado, astifino y de variado aspecto. El Tato, que había escuchado una ovación en su primero, empezó con estos doblones para domeñar la transmisora cometida de veraniego. Se apreció en este preámbulo que el torero aragonés estaba centrado, con pulso firme y seguro. El público de Sevilla es distinto, o sea, le va más el torero de arte, y además, bueno, pues les tira mucho su corazoncito hacia el torero andaluz, así que triunfar un torero de Despeñaperros para arriba que triunfa en Sevilla es doble triunfo. Señores, le piden la oreja, yo creo que le van a dar las dos orejas, yo desde luego creo que se las merece. Observen ustedes el entusiasmo que ha desatado la maestranza este rubio torero de Zaragoza.